Nos vinimos a Füssen para conocer el castillo de Neuschwanstein, una ciudad que se encuentra a los pies de los Alpes y queda solo 15 minutos en bus de dos castillos, el famoso Neuschwanstein y el Hohenschwangau. Füssen es una ciudad preparadísima para el turismo, con una gran oferta gastronómica y hotelera. Hay mucho para recorrer por esta zona, estamos a 30 minutos caminando de Austria y de muchos lagos hermosos. En este primer día vamos a recorrer la ciudad y algunos alrededores. Empezamos por el castillo de Füssen, el castillo alto. Este complejo ya existía como fortificación en el siglo XIII y en 1486 el obispo Federico II lo convirtió en una residencia. Frente al castillo encontramos la iglesia de Sankt Mang, una iglesia barroca del siglo XVIII que tiene frescos perfectamente conservados. Caminando hacia la frontera con Austria, nos encontramos con la cascada Olechfall, una cascada artificial construida por el hombre de 5 escalones con unos 8 metros de altura de caída total para que el agua caiga con fuerza y genere energía. Seguimos hacia el lado de Austria y nos encontramos con el Walderlebniszentrum, un camino de puentes conectados que nos llevan a la altura de los árboles. Tenés unas vistas increíbles de las montañas y de todo el bosque. Y ahora sí, nos tomamos el bus que nos lleva a Neuschwanstein. Hay más de un castillo para visitar en la zona. En realidad Baviera está llena de castillos, pero vamos a visitar los dos principales. Para cualquiera de los castillos, si decidís entrar y conocerlos por dentro, se recomienda sacar entrada con anticipación. Lo puedes hacer online, te dejo en la descripción los sitios web. Nosotros decidimos no entrar, más adelante te cuento por qué. El castillo de Hohenschwangau, como lo ves hoy, fue construido en el siglo XIX, sobre los restos de una fortaleza medieval. Originalmente se llamaba Schwanstein y se usaba para proteger la carretera que conectaba Baviera con Tirol. El castillo pasó a ser propiedad de la familia real de Baviera y fue el rey Maximiliano II quien se interesó en su restauración y reconstrucción y cambió su nombre a Hohenschwangau, que significa Alto Cisne del Condado. El castillo se convirtió así en la residencia de verano de la familia real y un lugar donde el joven rey Luis II de Baviera pasó parte de su infancia e influyó en gran medida en la visión de Luis II para el castillo de Neuschwanstein, que él mismo mandó a construir en las cercanías. En 1918 cae la monarquía bávara y el castillo de Hohenschwangau se convirtió en propiedad estatal y se abrió al público como museo. La entrada tiene un costo de 23,50 €. Decidimos no entrar a los castillos principalmente porque no son castillos muy viejos, o sea, no es nada que no vayas a encontrar en Sanssouci o el Palacio de Charlottenburg en pleno Berlín. Y además el castillo de Neuschwanstein está en remodelación por dentro. Por eso no nos motivó tampoco. De todas formas, te recomiendo que leas sobre el tema. Yo busqué un montón de blogs y opiniones y todos más o menos coincidían en esto. Pero por otro lado, si nunca tuviste la oportunidad de ver un castillo por dentro, quizás es mejor no dejar pasar la oportunidad. Ahora nos dirigimos hacia Neuschwanstein. Hay dos caminos para ir caminando, uno pavimentado y otro de tierra. El pavimentado te lleva al castillo directamente y el de tierra te lleva al Marienbrücke. Después podés ir al castillo y viceversa. ¿Cuál elegimos nosotros? El de tierra y empinado. También puedes llegar en bus y aprovecho a contarte que si te quedas en Füssen o en la zona del Allgäu, que es esta región, pagás 2,50 € de impuesto al turismo por noche, pero a cambio te dan un ticket para que uses el transporte de forma libre. En la descripción te dejo más info sobre esto, pero ten en cuenta que el bus desde Füssen hacia la zona del castillo y también desde esta zona hasta Neuschwanstein está incluido en este ticket. ¿Y por qué quisimos venir primero al Marienbrücke? Por esto.
Este es un puente colgante que ofrece una vista espectacular del castillo y el paisaje que lo rodea. Es uno de los lugares más icónicos para fotografiar el castillo. Ahora sí vamos a visitarlo. Como te conté, fue construido por Luis II de Baviera, también conocido como Luis el Loco o el Rey Cisne. Luis II ascendió al trono bávaro en 1864 y tenía un profundo interés en la arquitectura y las artes. Admiraba las obras de Richard Wagner, el famoso compositor alemán, y quería crear un lugar que reflejara la inspiración que encontró en sus óperas. La construcción del castillo comenzó en 1869 y continuó durante casi 2 décadas. El diseño del castillo es una mezcla de estilos arquitectónicos, incluyendo el romántico y el gótico. El arquitecto Edward Riedel y el escenógrafo Christian Jank contribuyeron a la creación de su diseño único. El nombre, Neuschwanstein, se traduce como Nuevo Cisne de Piedra y hace referencia a la ópera de Lohengrin, que representa a un caballero que llega en un barco tirado por cisnes. Luis II fue conocido por su excentricidad y su amor al arte. Sin embargo, su estilo de vida extravagante llevaron al agotamiento de las finanzas del reino y a tensiones con su gobierno. Finalmente, en 1886, fue declarado insano mentalmente y destituido de su cargo. Fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas en el lago Starnberg. A pesar de su trágica vida y muerte, el castillo de Neuschwanstein sobrevive como un monumento a su amor por el arte y la arquitectura. Hoy en día es uno de los destinos turísticos más populares del mundo, inspirado en numerosas obras de arte, películas, y es parte de la cultura popular gracias a ser la inspiración para el castillo de Cenicienta. Otra recomendación es venir cerca del atardecer y ver cómo se oculta el sol tras las montañas. Vamos a hacer un paseo en barco por el Forgensee, el lago que se encuentra en Füssen. Tenés 2 recorridos, el barco chico que dura 1 hora y el barco grande que dura 2 horas. Nosotros hicimos el chico. En teoría se puede ver el castillo desde acá, el de Neuschwanstein, pero nos tocó un día con bastante neblina y complicado para verlo, pero es un lindo paseo. La zona de Baviera ofrece un sinfín de actividades durante todo el año. No sé si existe una estación ideal para visitar el castillo de Neuschwanstein. Hacerlo en primavera o verano con los árboles a pleno y florecidos, en otoño con su tinte marrón, o en invierno y su manto de nieve. Creo que todos son viajes diferentes e igual de hermosos, y así que si estás en dudas, no lo hagas más y saca tu pasaje porque es un recorrido inolvidable. Espero que hayas disfrutado este paseo y nos vemos el domingo que viene desde otro lugar. Que tengas una hermosa semana. Chao.